El tema que vamos a compartir hoy, vamos a ponerlo allí en las pantallas, una pregunta. ¿Cómo hacer para que mi familia llegue a Cristo? ¿Cuántos quieren eso? Levánteme la mano los que quieren que su familia llegue a Cristo. Amén. Bueno, entonces yo pienso que es importante que todos conozcamos lo que Dios quiere que entendamos con respecto a esta pregunta. Hay un relato en la Biblia donde el Señor Jesucristo nos habla acerca de un hombre que pensó en su familia y en la espiritualidad de su familia, pero fue demasiado tarde para que él considerara ese aspecto. La Biblia dice en Lucas capítulo 16, el versículo 22, el Señor Jesucristo dice: aconteció que murió un mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero quiero que nos enfoquemos en esta parte que nos dice: y murió también un hombre rico y fue sepultado. Y dice la Biblia que este hombre rico que murió, según el Señor Jesucristo, versículo siguiente, en el Hades alzó sus ojos y se vio en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La Biblia nos muestra que este hombre murió y estaba en un lugar de tormentos. Pero en el versículo 25 dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima, una gran separación que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Este hombre estaba condenado a un destino eterno sin Dios y en un lugar de tormento. Pero cuando este hombre se vio en esta condición y en esta situación, según nuestro Señor Jesucristo, el versículo 27 dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Inmediatamente ese hombre en ese lugar, lo primero que piensa después de que ve que no hay nada que hacer es en su familia. Y dice: Señor, envía a alguien a la casa de mi padre, que alguien vaya a mi familia. Y dice en el versículo 28: porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Qué tremendo, ¿verdad? Nos muestra la Biblia a un hombre en el Hades, pensando en su familia, preocupado por su familia. Nunca en su vida le importó la parte espiritual de su familia. Se ocupó de conseguir dinero, de volverse un hombre popular, famoso, rico. Pero cuando se dio cuenta de la realidad espiritual de la eternidad, lo que pensó fue: mi casa, la casa de mi padre, mi familia. Que alguien les hable, que ellos no vayan a llegar a este lugar donde me encuentro. Y nos muestra la palabra del Señor que hay más preocupación quizás en ese lugar por la familia que inclusive aquí en la tierra. Y yo pienso que esto nos debe alertar para que a nosotros no nos coja la tarde
Y que nosotros no nos descuidemos en esta vida pensando solamente en agarrar 4 pesos, en agarrar proyectos, en ser exitosos. Y se nos olvide que aquí solamente estamos de paso y que nos espera una vida eterna con Dios o separados de Dios por la eternidad. Que nos preocupemos por nuestra familia, que nos interesemos en que nuestra familia conozca a Cristo. No estamos hablando de religión, estamos hablando de que cada persona en nuestra familia tenga un encuentro con Jesucristo. Por la misericordia de Dios, si tú estás aquí, creo que tú eres un creyente en el Señor, que has conocido a Jesús, que lo has experimentado. Pero yo quisiera preguntarte, ¿tu familia cómo está en este momento? Tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas, tus sobrinos, tus primos. ¿Cómo está tu familia? Si tus familiares, alguno de ellos hoy partieran, estarían como este hombre en tormentos, o irían a una eternidad con Jesús. Miren, la pregunta de esta noche es: ¿cómo hacer para que nuestra familia llegue a Cristo, llegue a los pies de Cristo? Y yo voy a hablarle a usted de 5 cosas que nosotros, que ya conocemos a Jesús, podemos y debemos hacer para que nuestra familia conozca a Cristo. Número 1, la primera cosa que dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer si queremos que nuestra familia llegue a Cristo es creer. Diga conmigo, creer. Creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Es la primera cosa que nos muestra la Biblia. Eso está en Hechos 16:30. Cuando un hombre desesperado que estaba a punto de suicidarse conoció al apóstol Pablo y Silas y les dijo: señores, les hizo una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué hacer? El hombre siempre piensa que necesita hacer algo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Obviamente este hombre reconoció que estaba perdido. Y la respuesta del apóstol Pablo y de Silas fue la siguiente, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Entonces, obviamente nos está hablando ahí de la salvación personal, pero nos está hablando ahí también de la salvación ¿de quién? De la familia, tú y tu casa. Pero le dice el apóstol Pablo la condición para que la salvación venga a tu vida y a tu casa es: tú tienes que creer en el Señor Jesucristo. Es lo primero que nosotros debemos hacer. Así que si yo quiero que mis hijos conozcan a Cristo, que mi familia llegue a Cristo, pues yo primero tengo que creer. Porque fíjese usted que hay gente que quiere que la familia llegue a Cristo, que vayan a la iglesia, que se metan con Dios, pero ellos mismos no lo hacen. Hay gente, a mí me sorprendió esto. En estos días hay un video viral por internet, y lo puede buscar para que corrobore que lo que yo le estoy diciendo es cierto, donde un niño se le acerca al Papa, a Francisco, que es el hombre más importante de una iglesia que maneja millones y millones y millones de creyentes. Y el niño se le acerca y le hace una pregunta, pero le hace una pregunta en el oído, como con pena. Usted sabe que él está rodeado de multitudes.
Y entonces el Papa dice, este niño me acaba de hacer una pregunta y yo la quiero decir públicamente. Este niño me acaba de preguntar que si su padre estará en el cielo, porque su padre murió y él era ateo, él nunca creyó en Dios, pero siempre se preocupó porque ellos sí fueran a la iglesia y que le gustaba que ellos fueran a la iglesia. Y entonces el niño quería saber si ese papá ateo, pero que quería que sus hijos fueran a la iglesia, estaría en el cielo. ¿Usted qué le diría? Delante de toda una multitud. Si usted conoce la Biblia. Pues él empezó a decir, ¿ustedes qué dicen? Pues yo no creo que una persona trabajador que se esforzó por sacar sus hijos adelante y que quería que sus hijos fueran a la iglesia, yo no creo que el Señor no tenga misericordia. Ustedes da misericordia al Señor. Y todos, sí, todos dieron un aplauso. Pero eso, aunque lo diga el Papa, es una vil mentira. Porque la salvación de tu vida no depende ni de que tú seas buen trabajador, ni de que tú mandes los hijos al colegio, ni de que tú mandes los hijos a la iglesia. Jesucristo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú y tu casa. ¿Cuál es el requisito para la salvación? Creer. Nadie se puede salvar en esta tierra sin creer. ¿Usted cree que Dios envió a su Hijo para que lo golpeáramos, lo escupiéramos, lo claváramos en una cruz y que hacer un gran sacrificio y que no importa si la gente cree en Él o no? Escúcheme. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Para que una persona no se pierda, tiene que creer, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la Biblia en el versículo siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, Dios no quiere que la gente se condene, se pierda y termine en ese lugar del cual ese hombre estaba atormentado. Dice, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo. ¿Salvo por quién? ¿Por ser bueno, por hacer cosas o por quién? Por Cristo. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice la Biblia? O sea, por encima de lo que diga cualquier pastor, cualquier papa, cualquier padre, cualquier persona, eso es lo que dice la Biblia. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios que Él dio para que fuera escupido, golpeado, para que derramara su sangre, y no puede ser en vano. El hombre necesita creer. Entonces, amado, lo primero es que si yo quiero que mis hijos sean salvos, que mi casa sea salvo, que mi familia conozca a Dios, yo necesito que, número uno, creer. Tú necesitas creer para ser salvo tú y ¿qué? Y tu casa, tu familia, mi familia. Porque fíjense que hay gente que no cree en Dios, pero que dice, ay, vaya a la iglesia porque eso es bueno, por lo menos allá les enseñan buenas cosas y no se vuelven malos, o lo toman como un aspecto moral, o para que se porten bien los muchachos, etcétera. Pero eso no se trata de eso, no se trata de para qué, se trata de conocer a Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre
sino por mí. No se trata de una religión. Jesucristo dijo: nadie irá al Padre sino por mí, porque yo soy el camino. Así que, ¿qué hacer para que mi familia llegue a Cristo? Primero, yo tengo que llegar a Cristo. Yo tengo que creer. Número 2, ¿qué hacer para que mi familia llegue a Cristo? 2, orar. Orar. Vayamos un poquito más adelante. Necesitamos orar por nuestra familia. Ahora, tú y yo ya conocimos a Jesús. Hemos conocido a Cristo. Nuestra vida ha sido transformada. Ahora tú y yo necesitamos orar fervientemente para que nuestra familia conozca a Cristo. Así como ese hombre en el Hades estaba desesperado porque alguien les testifique que su familia conociera a Cristo, que no terminaran allí, nosotros debemos interesarnos en ello y debemos manifestarlo a través de la oración. Ahora, ¿cómo orar para que mi familia llegue a Cristo? Le voy a dar algunas pautas que creo yo son importantes y son bíblicas. Número 1, yo debo orar reclamando la promesa de salvación para mi casa. Es muy importante que usted haga eso, porque ya hay una palabra en la Biblia que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Usted y yo necesitamos pegarnos a las promesas de Dios y decirle: Señor, tú has dicho en tu palabra, y empezar a reclamar esa promesa para nuestra familia. Y le voy a mostrar que esto es bíblico, porque mire lo que dice Primera de Reyes 8, versículo 23. Dijo Jehová, Dios de Israel, eso es Salomón, diciendo: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. ¿Cuántos ven que él está orando y hablando con Dios? Y le dice: que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, porque has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ojo, ¿será que Dios cumple promesas o no? Y escuche lo que dice: lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, mire cómo ora él: Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. ¿Cuántos ven que le está reclamando una promesa? Él está diciendo: Señor, cumple lo que tú has prometido, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, mire el versículo 26. Oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Mire lo que le está orando él: Señor, cumple en mi vida lo que tú prometiste a mi padre. Y voy a mostrarle otra oración, Nehemías 1:8. Mire cómo ora Nehemías. Mire lo que dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. ¿Cuántos ven que él está trayendo a memoria lo que Dios ha dicho? Señor, acuérdate lo que tú dijiste en tu palabra, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Note de que él está diciendo: Señor, acuérdate de tu palabra. Y yo le podría mostrar a usted mucha gente en la Biblia que oró siempre así: Señor, tú dijiste, Señor, tú declaraste, tu palabra dice, acuérdate, Señor, lo que dijiste. Y eso usted y yo lo tenemos que hacer en nuestra oración por nuestra familia. ¿Cómo? Diciéndole: Señor,
tu palabra dice, tú prometiste, tú dijiste en la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es importante hacer eso. ¿Por qué es importante? Le voy a decir por qué. Porque siempre la Biblia nos enseñó de que cuando nosotros oráremos, tenemos que alinear nuestra oración a la voluntad de Dios para que sea efectiva. Cuando usted alinea su oración a la voluntad de Dios, vea lo que pasa. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa que conforme a su voluntad, Él nos oye. Pregunto yo, ¿será la voluntad de Dios que tu familia sea salva? Que tus hijos conozcan de Dios, que tu familia cambie. ¿Será la voluntad de Dios o no? ¿Cómo yo sé que es la voluntad de Dios? Porque la Biblia lo dice. Por eso yo direcciono mi oración en la voluntad de Dios. Dice, si pido algo conforme a su voluntad, Él me oye. Ahora dice versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que ¿qué? Que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es creer. Lo segundo que yo tengo que hacer es orar. Y debo orar, número 1, alineando mi oración en la voluntad de Dios y reclamándole la promesa. Señor, tu palabra dice que mis hijos crecerán como el olivo plantado en la casa de Jehová. ¿Eso dice la Biblia o no? Señor, tu palabra dice que mi descendencia será poderosa en la tierra. ¿Sabía usted que la Biblia dice eso? Ahora usted tiene que decir, Señor, acuérdate que tú has dicho, cree, mira a este muchacho, mira a mis hijos como están, o mira a mi mamá, o mira a mi hermano, Señor, pero acuérdate que tú has dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios, yo te estoy creyendo, pido esa promesa. ¿Cuántos ven que eso es una oración conforme a la voluntad de Dios? Bueno, ¿cómo más orar por nuestra familia? Número 2, debemos orar pidiendo perdón por ellos. Pidiendo perdón por ellos. La Biblia, quiero mostrarles un caso de esto. Job 1:5. Usted sabe que dice la Biblia que Job tenía 10 hijos. Y él era un hombre exitoso, ocupado, un hombre con muchas responsabilidades. Pero dice la Biblia que todos los días por la mañana hacía lo siguiente. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, hablando de sus hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice, de esta manera hacía que, dígalo fuerte, todos los días, es decir, todos los días Job pedía perdón a Dios por las faltas de sus hijos. Señor, mis hijos quizás han pecado, perdónalos. Señor, mi mamá no está en los caminos tuyos. Ella está haciendo esto, te pido perdón por ella. Señor, mis hermanos están en el pecado. Señor, perdona lo que ellos están haciendo. Están en ignorancia, pero yo te pido perdón. Como tu hijo, yo me presento a favor de ellos. Yo sé que ellos en este momento no te están pidiendo perdón, ni reconocen sus faltas, pero yo, que soy tu hijo, te pido perdón por ellos. Eso, hermano, lo va a escuchar Dios. ¿Usted cree que eso es una oración conforme a la voluntad de Dios? Entonces escúcheme. ¿Usted quiere que su familia sea salva? Número 1, crea. Número 2, ore. ¿Cómo ore? Reclamando la promesa de Dios. 2,
pidiendo perdón por su familia, pidiendo perdón por los pecados de ellos, aunque estén haciendo cosas terribles. Mientras más cosas asquerosas estén haciendo, más usted y yo debemos humillarnos por ellos. 3, tenemos que pedirle a Dios en nuestra oración, estoy hablando de la oración, pedir específicamente por arrepentimiento y liberación. ¿Cómo es? Arrepentimiento y liberación. Segunda de Timoteo 2:25, mire lo que dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tenemos que orar diciéndole: Señor, concede a mi familia que se arrepientan, concédeles que se arrepientan para conocer la verdad. Y escuche esto, versículo siguiente: y que escapen del lazo de ¿qué? Del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Señor, yo te pido por mi familia, para que tú les concedas el arrepentimiento y para que ellos puedan escapar del lazo, porque la razón por que ellos no están hoy en Jesús es porque tienen lazos que los atan, porque tienen vendas que dice la Biblia que están sobre los incrédulos, porque hay que pedirle a Dios que puedan escapar del lazo, que ellos puedan ser libres de las ataduras del enemigo. Hay que orar por eso, porque muchas veces nuestros familiares están luchando por salir de cosas, pero no son capaces, de vicios, de pornografía, de cosas, pero sienten que vuelven y caen. ¿Por qué? Porque el enemigo no los quiere soltar. Pero tú y yo tenemos que reclamar esa promesa de salvación, pedir perdón por sus pecados y decirle: Señor, concédeles arrepentimiento y libertad de esa cautividad en la que ellos están. Siguiente, ¿por qué hay que orar más específicamente? Hay que orar específicamente por revelación. Porque escúcheme, conocer a Jesús no es algo intelectual. No es algo que se da porque una persona escuchó y tuvo un conocimiento intelectual o leyó algo y conoció. No. Uno conoce a Dios a través de una revelación. Dios se revela a las personas. Entonces, si yo quiero que mi familia venga a Cristo, en vez de pelear con ellos y decirles, yo tengo que orar para que Dios se revele a ellos. Esa es la manera como el apóstol Pablo oraba. Mire, Efesios 1:16: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y mire lo que él hacía en las oraciones: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de ¿qué? Revelación en el conocimiento de Él. Les dé revelación en el conocimiento de Él. Entonces uno tiene que orar específicamente por la familia diciendo: Señor, Padre, dale revelación para que te conozcan. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Así oraba el apóstol Pablo y le decía a la gente por qué oraba él. ¿Por qué? Mire lo que dice Mateo 11:27. Esto lo dice Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, para que una persona conozca a Cristo, tiene que ser Cristo revelado. El Padre tiene que ser revelado. Entonces uno tiene que orar reclamando la promesa, pidiendo perdón, clamando porque Dios conceda arrepentimiento, para que sean libres de las cadenas y para que les venga la revelación, para que Dios se revele a ellos, venga el espíritu de revelación. Siguiente,
Hay que orar, hermano. Una persona me decía desesperada: mi hijo está muy mal, yo quisiera saber cómo orar por mi hijo. Ahí está la respuesta. Así necesitamos orar. Fíjense, hay que orar para que el Espíritu Santo convenza a nuestros familiares, los convenza. Eso es muy importante. ¿Cuántos saben que tenemos el Espíritu Santo de nuestro lado? Que Él está aquí, que Él es el consolador, Él es la promesa de Cristo. Y dice la Biblia: pero yo les digo la verdad. Esto lo dijo Jesús antes de irse al Padre: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a ustedes, hablando del Espíritu Santo. Pero si yo me fuere, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, escuchen, muchas veces uno con los familiares empieza a tratar de convencerlos uno con argumentos, a las malas. Yo me acuerdo que con mi mamá yo hasta peleaba cuando yo me convertí, y yo me hacía el que estaba limpiando y le tiraba esos muñecos al piso. Ay, se quebró. Y ella se enojaba y se ponía, pues obvio, eso era un irrespeto para ella, porque para ella eso eran sus dioses en ese momento. Pero yo en mi ignorancia quería hacerlo a mi manera. Pero escúcheme, eso no funcionaba. ¿Por qué? Porque no es a través de que tú le golpees a la gente y le digas no, escúcheme, hermano, hay que pedirle a Dios de que el Espíritu Santo los convenza. Y escúcheme, cuando yo dejé de pelear y de hacerlo a mi manera y empecé a orar para que el Espíritu Santo convenciera a mi madre, un día ella llegó de viaje y ella misma cogió y botó todos esos muñecos a la basura. Ella misma. Escúcheme, ¿se está entendiendo? Ay, que mi hija se viste y se viste por acá. Hermano, eso usted más pelee. Pero si usted empieza a orar al Espíritu Santo, llega el momento en que esa persona se va a sentir mal así y va a decir: uy, yo voy a cambiar. Pero usted tiene que dejar que el Espíritu Santo sea el que convenza. Amén. Usted no es el Espíritu Santo, ese no es su papel. Ni yo. Yo puedo predicar, hermano, yo aquí he predicado por años, y hay gente que escucha y no cambia, porque no se trata de que el pastor predique muy bien o de que uno tenga muchos argumentos. No, o que usted estudie la ciencia. ¿Y cómo voy a contradecir los argumentos científicos? Hermano, nada de eso sirve si el Espíritu Santo no convence. Entonces dice que el Espíritu Santo es el que convence ¿de qué? De pecado. Convicción de pecado, es decir, que una persona de un momento a otro se siente mal por el pecado que está haciendo. Eso es lo que hay que pedirle: Señor, trae convicción de pecado en mis hijos, en mi esposo que no conoce de Dios, que me es infiel, que él se sienta mal, que el Espíritu Santo le convenza de pecado, a mi familia de justicia y de juicio, de que hay un juicio que viene. Ellos necesitan no solamente escucharlo, necesitan ser convencidos de eso. Entonces hay que orar por revelación y porque el Espíritu Santo obre con convicción. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que, amados, la pregunta de esta noche: ¿qué hacer para que mi familia llegue a Cristo? Número 1, ¿qué es? Díganlo más fuerte: creer. Número 2, ¿qué es? Orar. Y ya sabemos cómo orar, ¿verdad? Algunas pautas que usted puede tener en cuenta a la hora de orar. Lo tercero que hay que hacer para que mi familia llegue a Cristo es testificarles. Testificar. Diga conmigo: orar, creer, testificar. Se lo muestro por la Biblia. Lucas 16, 27. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Este hombre está diciendo desde ese lugar de tormento: porque tengo 5 hermanos, para que alguien les testifique.
testifique. Cuando habla ahí de testificar, está hablando que alguien les hable. En otras versiones dice que alguien les advierta, que alguien les anuncie, que alguien les prevenga, dicen algunas otras versiones. Escúcheme, hermano, lo tercero que nosotros tenemos que hacer es testificar, es hablarles de Cristo, es compartirles de Dios. Eso tenemos que hacerlo nosotros como familiares, por amor. Porque aquí hay un hombre perdido, atormentado, diciendo que alguien vaya y les hable, y ya no podía hacerlo. Pero dice Romanos 10:13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y escúcheme, amado, ese versículo es muy lindo para evangelizar, pero tremendo que usted y yo nos evangelicemos a todo el mundo y no lo estemos usando, pero en la familia, en la casa. ¿Será que este versículo no lo podemos aplicar a nuestra familia? ¿Será que ellos no necesitan escuchar? No necesita alguien que les predique para creer. Escúcheme, testificarles, hablar de Dios a nuestra familia. Dice Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás, ¿dónde? A tus hijos, y hablarás de estas palabras estando, ¿dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Habla en tu casa, habla en tu familia las palabras de Dios. ¿Por qué si se habla de tanta basura y de películas y de novelas y de groserías y no se habla de Dios en la casa, con la familia? ¿Cómo van a creer si no les hablamos de Dios? La Biblia nos habla a testificar, a predicar, a hablar. Escuche esto: a enseñar. Dice Génesis 18:19, la versión Pueblo de Dios, dice, hablando de Abraham: yo lo he elegido para que enseñe, ojo, enseñe a sus hijos y a su familia después de él, para que se mantengan en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él. Dice: yo te he elegido para que le enseñes a tus hijos y para que le enseñes a tu familia. Entonces, obvio, yo quiero cómo hacer para que mi familia llegue a Cristo. Número 1, tengo que creer. Número 2, tengo que orar. Ya sabemos cómo orar. Número 3, tengo que testificar. Y testificar me habla de predicar, de hablarles, de enseñarles. Y escuche esto: muchas veces en la familia tú tienes que ser el profeta de esa familia. Y el profeta es alguien que trae una palabra de Dios a la familia para corregir. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Toda la escritura es que inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.
Entonces, obviamente tiene que haber alguien en la familia también que pueda con la palabra corregir lo que está equivocado. Porque necesitamos personas que nos amen tanto, que nos corrijan y nos digan la verdad. ¿O no necesitamos ese tipo de personas? Porque amigos que nos digan mentiras y nos hagan reír con groserías hay muchos. Pero alguien que venga y nos corrija y nos dé una palabra de verdad es necesario. ¿Y qué más si esa persona está en la misma familia? Miren, testificar, anunciar, corregir y muchas veces, escúcheme, estorbar. Porque escúchame, si tú sabes que un familiar tuyo se está yendo a un abismo, sería bien que tú le estorbaras para ayudarle y le jalaras con fuerza, ¿o no? Dice la Biblia acerca de este hombre, 1 Samuel 3:13 dice: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, nos está hablando de una persona que tiene el conocimiento de Dios, pero que no, de alguna manera, ve que la gente está blasfemando a Dios. Sus hijos están blasfemando a Dios y no los estorba, no los corrige con la palabra. Y eso hace parte de testificar: mira, cambia tu camino, no hagas eso, eso no le agrada a Dios. De una buena manera, no juzgando, sino diciendo: ojo, porque Dios es serio y si sigues así te puedes perder. La palabra dice, hay que estorbar algunas veces en el amor de Dios. ¿Tú crees que si ese hombre que está clamando desde el Hades tuviera la oportunidad de volver a hablar con sus hermanos, no les estorbaría? No les diría: ojo, cuidado. No les anunciaría, no les testificaría. Claro que sí. Entonces, amado, quiero que mi familia llegue a los pies de Cristo. Todos queremos eso. Número uno, primero que dice Dios: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. 2, orar. Ya sabemos cómo orar. 3, testificar. 4, modelar. ¿Cómo es? Modelar. Lo cuarto que nosotros tenemos que hacer si queremos que nuestra familia llegue a Cristo es modelarles a Cristo con nuestra vida. Es decir, ser ejemplo para nuestra familia. Porque usted, hermano, puede ser muy buen creyente, puede orar mucho, puede predicar muy bonito, hablar muchas cosas, pero si usted no les muestra eso con hechos, con su vida, en vez de acercarlos a Cristo, lo que va a hacer es espantarlos de Dios. Modelarles. Escúcheme, ¿cuántos de nosotros queremos ganar a nuestra familia? Levánteme la mano si usted quiere ganar. La Biblia, hay un versículo, la Biblia dice: el que gana almas es sabio. Y cuánto más si son las almas de su familia. Pero fíjense que aquí el apóstol Pedro escribe específicamente a las mujeres, pero esto es para todos. Dice, escucha este versículo importante sobre cómo se gana uno un familiar. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus esposos, para que también los que no creen a la palabra, ateos, incrédulos, blasfemos, lo que sea, los que no creen, sean ganados sin palabras. ¿Por qué? ¿Por la qué? Por la conducta de sus esposas. Es decir,
Gánense a su familia a través de su conducta. Mire el versículo 2: considerando su conducta casta y respetuosa. Escúcheme, amado. La gente podrá decir: ay, ese evangélico, ese aleluya, ese fanático. Pero cuando tú cambias, hermano, le callas la boca a la gente. Cuando tú muestras con hechos que no se trata de solamente pensamientos y de ideas, sino de un estilo de vida transformado por Dios, la gente calla y dice: este no es solamente religión, esta persona realmente ha tenido un cambio. Y la Biblia dice que a través de esa conducta y de ese cambio, tú y yo podemos ganar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Dice la Biblia, escuche, 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, está hablando el joven, sino sé ejemplo. ¿Sé qué? Ejemplo de los creyentes en palabra, otra vez, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Porque él sabe que a través del ejemplo se ganan las personas. A través del ejemplo, que muchas veces van a ser más efectivos que muchos sermones y palabras. Mire cómo lo dice esta versión: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. ¿Eres tú una persona digna de imitar? Tu conducta, tu manera de hablar, tu manera de vivir hace que la gente quiera acercarse a Dios o hace que la gente quiera alejarse de Dios. Porque con nuestra manera de vivir podemos acercar o alejar. Tu vida es una carta. ¿Qué mensaje estás dando? ¿Qué mensaje estoy dando? El apóstol Pablo tenía esto muy claro y por eso decía en Filipenses 3:17: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen. Habla de conducta, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Conducta. El Señor Jesús, más claro todavía, decía: porque ejemplo yo les he dado. No solo palabras, amigos, yo les he dado ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Escúcheme, amado. Si nosotros queremos que nuestros familiares lleguen a Cristo, va a ser imposible hacerlo si les damos un mal ejemplo. Porque nos vamos a convertir en el tropezadero de ellos. Nos vamos a convertir en el pretexto de ellos, en la excusa que ellos tienen para no creer en Dios, en el pretexto que ellos tienen para no ir a la iglesia. No, yo como este primo, si ese primo es tremendo y eso va a la iglesia y eso es mala paga, impuntual, grosero, mal esposo, infiel, ve pornografía. No, yo como ese cristiano, yo como mi papá. No, si acá lo escucho en la casa, mantiene chismoseando del pastor, de la iglesia, hablando mal de los hermanos, y cuando me lleva a la iglesia todos los abraza con amor. Yo no quiero eso. Escúcheme, amado, nunca vamos a poder ganar a nuestros familiares si no tenemos esto. Entonces, vea que
Eso es algo muy integral. A ver, 4 cosas que llevamos. Número 1, si yo quiero que mis familiares lleguen a Cristo. Número 1, creer. Número 2, orar. Número 3, testificar. Número 4, modelar. 4 verbos ahí que necesitamos llevarnos. Y el último, amado, el último. Si yo quiero que mis familiares lleguen a Cristo, yo necesito, según la Biblia, proveer. Dice la Biblia, 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esa palabra es fuerte. Proveer en la casa, en la familia. Estamos llamados para proveer. ¿Proveer qué? Sustento. Si usted es un papá, usted tiene que ser un proveedor en su casa, a su esposa. Proveer sustento, proveerle las cosas necesarias. Proveer amor. Proveer tiempo de calidad. Porque quiero que vengan conmigo a la iglesia, pero nunca paso tiempo con ellos. Nunca les dedico tiempo, no les proveo tiempo de calidad. Proveer ayuda. Proveer cuidado. Escúcheme, porque hay gente que es muy buena, ellos oran horas, les predican a su familia, eso les hablan. Mejor dicho, hermano, creen en el Señor, son lindos creyentes, hermano, y dan hasta buen ejemplo, pero no le proveen a su casa lo que necesitan. No les dan tiempo, no les dan amor, no les dan cariño, no les dan cuidado, no le proveen lo que necesitan. Y escúcheme, los espanta del Señor también. Dice, mire cómo lo dice esta versión: quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, cuidar. No se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Estamos cumpliendo nosotros, amado, con el cuidar nuestra familia. Cuidar nuestra familia. Dice en la Biblia: me puse a cuidar las viñas de otros y descuidé la viña mía. Descuidé mi casa, mi familia. Hermosos como son en la calle, súper buena gente, pero en la casa. Mire cómo lo dice esta versión, Dios habla hoy. Pues quien no se preocupa de los suyos, quien no se preocupa de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Ellos no nos quieren escuchar a nosotros hablar de Jesús, porque dicen: tú nunca te preocupas de mí, pero me quieres meter ese Jesús en la cabeza. Pero he estado enfermo y no te preocupas. He estado necesitando ayuda y no te preocupas. Pero quieres que yo vaya contigo a la iglesia y que yo sea cristiano. ¿Cuántos me están entendiendo, amado? Que muchas veces decimos: ¿por qué nuestra familia no ha llegado a Cristo? Y si nos ponemos a examinar estas cosas, mucho de ello puede ser nuestra responsabilidad. Porque como creyentes tenemos una responsabilidad. Cuando el apóstol Pablo habló de salvación para ese hombre, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pensó en la casa de ese hombre. Y Dios, cuando te salvó a ti, está pensando también en tu familia, en tu casa, ¿o no? ¿O no está pensando en ellos? Mis hijos, no, que cuando ellos crezcan decidan que quieren creer. Qué burrada, hermano. No,
que ellos, yo les respeto lo que ellos, hermano, ojo, porque no estamos hablando de cualquier asunto de que quieren tomar gaseosa, no, estamos hablando de un asunto de vida o muerte eterna, eterna. Entonces, amado, escúcheme, ¿qué hacer o cómo hacer para que mi familia llegue a Cristo? 5 verbos, a ver, número 1, creer, número 2, orar, número 3, testificar, número 4, ¿cómo? Modelar, y número 5, proveer. 5 cosas que yo estoy seguro que, escúcheme esto, nosotros debemos hacer nuestra parte y Dios va a hacer la suya, que es la sobrenatural. Nosotros hacemos lo natural, lo que debemos hacer como cristianos, y Dios se va a encargar de hacer lo sobrenatural. La Biblia dice que Él encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará una obra en tu familia, en mi familia. La Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Él pondrá el querer como el hacer. La Biblia dice que Él salvará. Mira ese versículo tan hermoso, Isaías 49:25, termino con este. Dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Yo salvaré tus hijos, yo salvaré tu casa, yo salvaré tu familia. Mire, ese hombre que en el principio recibió la promesa, volvamos allí, está en Hechos 16, versículo 31. Mire esto, qué lindo. Ellos dijeron, pongamos ahí el versículo, no está ahí en el Hechos 16, 31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él, ¿y a quién más? Y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le salvó las heridas, y enseguida se bautizó él. ¿Con quién? Con todos los suyos. Y en el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Escúcheme, hermano, esa familia fue salva, toda la casa. La salvación llegó a toda esa familia. La promesa se cumplió, como dijo el apóstol Pablo, así sucedió. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, amado, simplemente yo quiero que nosotros examinemos nuestras vidas y pensemos si nuestra parte, porque ya sabemos que Dios es un Dios poderoso y que Él puede hacer todas las cosas, y que hay una promesa de Dios, y que Dios está interesado en nuestra familia, que la familia está en el corazón de Dios. Pero examinemos si nosotros estamos creyendo, si nosotros estamos orando, si nosotros estamos testificando, si nosotros estamos modelando y si nosotros estamos proveyendo. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Por favor, póngase de pie. Vamos a orar y digámosle, Señor, gracias. Quiero que en este momento tomemos un instante para orar por nuestras familias aquí representadas. Quiero pedirle que usted cierre sus ojos y que usted hoy le diga, Señor, gracias por tu palabra. Lo primero es creer. La pregunta es, ¿has creído en el Señor Jesucristo con todo tu corazón? Para ser salvo tú primero,
y después toda tu casa. Si no es así, yo te invito a que hoy tú hagas una oración y le digas: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy creo en Jesucristo, el único Señor y Salvador. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Lo recibo en mi vida. Señor Jesús, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo quiero tu salvación. Y hoy, Señor, quiero pedirte que como yo he creído, Señor, también mi casa pueda creer en ti. Ora por tu familia y digámosle: Señor, queremos traer nuestra familia aquí, Señor, al altar de oración y decirte: por favor, Señor, salva nuestra familia. Dígale: Señor, pongo mis hijos en tu altar, mis padres, mis madres, Señor, mis abuelos, mis primos, mis tíos, mis hermanos, mis hermanas. Traigo a mi familia, Señor, a tu presencia y te ruego, Señor, que por favor tú cumplas tu promesa. Hoy nos alineamos a tu voluntad y oramos como tú nos has dicho, Señor, creyendo, Señor, que estamos orando conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, acuérdate de tu promesa de que seremos salvos con nuestra casa, Señor. Hoy te pedimos perdón por todos los pecados que ha cometido nuestra familia, que está cometiendo. Oramos por ellos y te pedimos: perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que les concedas el arrepentimiento. Hoy clamamos, Señor, para que ellos te puedan conocer. Hoy te pedimos, Señor, que ellos puedan escapar del lazo del enemigo que los tiene atados. Señor, que en esta noche se rompa todo lazo en nuestros familiares, Señor, todas esas ataduras de vicios, de pecados, Señor, todo aquello que los ata, Señor, rompe esas cadenas. Y estamos pidiéndote, Señor, que venga sobre ellos el espíritu de revelación. Señor, pedimos que tú te reveles a nuestros familiares. Señor, clamamos para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia, de juicio. Estamos clamando, Padre, para que los que están en otras ciudades, en otras naciones, Señor, tú pongas personas en su camino, pongas personas que les hablen, que les prediquen, que estén, Señor, con ellos con un mensaje. Oramos que tú te reveles a ellos, Señor, les hables a través de tu palabra, a través de sueños, a través de alguna manera, tú impactes sus corazones en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos perdón en esta noche porque reconocemos que muchas veces nos hemos ocupado de predicarles a muchos, pero no le hemos predicado a nuestra familia. Les hemos dejado de hablar, no les hemos enseñado, no les hemos anunciado, o muchas veces, Señor, no les hemos corregido, no hemos estorbado, Señor, el pecado, y queremos pedirte perdón, Padre, Señor, por no ser atalayas en nuestra casa. Hoy, Señor, te pedimos que nos des el valor de hablarles, de predicarles, de enseñarles con amor, con respeto, sin violentarles, pero sí con verdad, Señor, llegar a sus vidas. Hoy queremos rogarte, Padre amado, que nos perdones cuando no hemos sido un ejemplo, cuando hemos sido la excusa quizás para que ellos no lleguen a Jesús. Perdónanos, Señor, si no les estamos dando ejemplo con nuestra conducta, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de mirar, con nuestra manera de actuar, con nuestro temperamento, con nuestro carácter. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ser luz
y sal en nuestra propia casa, con nuestra propia familia. Y Señor, te pedimos perdón cuando no nos hemos preocupado por ellos, cuando no hemos cuidado nuestra familia. Reconocemos que muchas veces hemos descuidado nuestros familiares, no nos hemos preocupado y no hemos provisto la atención, el cuidado, el amor. Muchas veces no hemos tenido la capacidad de hacer una llamada, de preguntar cómo están, de interesarnos por sus luchas, de llegar a su desierto, de llegar al hospital. Perdónanos, Señor, porque decimos que queremos que lleguen a Cristo, pero no estamos haciendo nuestra parte. Oramos en el nombre de Jesús porque tú has dicho que necesitamos proveer para no negar nuestra fe. Y Señor, que todas estas 5 cosas se queden en nosotros. ¿Cómo hacer para que mi familia llegue a Cristo? Creer, orar, testificar, modelar y proveer. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo.